Nueva edición de FoodFem, como siempre, acompañado de mi queridísima Ale Gutiérrez. Hoy Rob Testa se fue, siempre le tiene miedo al éxito, pero en su lugar tenemos un personajazo, un invitadazo, que es el profe Antonio Tano Spinelli, hoy director técnico de la selección peruana y bueno, conocido de la Liga MX Femenil con su paso acá por Chivas. Profe, ¿cómo está? Un placer, Aldo, ¿cómo estás? Para vos, para Ale, para todos ahí, los televidentes. Así que bueno, un placer enorme acompañarlos y charlar un poquito de fútbol femenino y bueno, ¿por qué no? De todos los temas que vayan sucediendo a lo largo de la entrevista. Así que bueno, un placer enorme y gracias por la invitación. Al contrario, profe, el gusto es nuestro, el placer también es nuestro. Y quizá, profe, me gustaría empezar con, ahora sí que con los inicios de la carrera del profe Tano Spinelli, entendiendo de dónde viene su gusto por el fútbol y evidentemente obviando que es argentino y eso ya casi casi que sangre, pero cómo viene el gusto por ser DT, empezar con categorías inferiores, cómo son los inicios del profe Tano Spinelli en la dirección técnica. Sí, creo que hay algo, hay mucho más algo de vocación, de pasión, de algo que me parece que viene un poco como algo predeterminado, ¿no? Yo desde temprana edad sentía que me gustaba, el fútbol es algo que nos apasiona, ¿no? Encima yo tengo las dos raíces, primero porque nací en Argentina y segundo porque soy hijo de italiano, entonces son dos países muy futboleros, entonces campeones del mundo, con su historia a cuesta y demás, ¿no? Con sus estilos y demás. Y obviamente que vengo de una familia que no tiene nada que ver con el fútbol, pero sí de que les guste, de mirar, por sobre todo a mi papá, y siempre fue mucho más de mirar que de jugar y demás, ¿no? Y siempre fui un estudioso del fútbol, siempre me gustó esa parte, digamos. Yo creo que de temprana edad yo sentía un poco ese placer, esa pasión que tenía por la parte de lo táctico, por la parte del entendimiento del juego, más allá de jugarlo en sí. Era el típico nene que le gustaba más mirar o analizar que jugar, medio raro en mi caso, en este caso. Yo creo que de temprana edad yo sentía ese instinto, digamos, por querer ser entrenador. Obviamente que después los años pasan, y obviamente no, y un poco yo creo que contra la pasión no se puede ir en contra. De hecho, yo estudié otras carreras, estudié licenciatura en economía y me faltaba muy poco para recibirme, me di cuenta que no me gustaba y fui automáticamente por el fútbol, que aparte era el camino más difícil, era seguir una vocación, sinceramente, una pasión, porque no vengo de familia de futbolistas, no jugué al fútbol, o sea, era más seguir algo que uno apasionaba, digamos, ¿no? Y estaba convencido también de que era algo de lo que yo quería hacer después, que iba a ser un entrenador profesional o que iba a llegar a los niveles que llegué, como jugar en la eliminatoria de un mundial, o, ¿no? Representar o ser el técnico, un seleccionador de un país, digamos, o haber dirigido clubes grandes, como ha pasado con Racing en Argentina, con Chivas en Guadalajara en México, con esas estructuras y demás. Bueno, uno siempre sueña o aspira a lo máximo, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar en consecuencia de hacer tangible esos sueños, ¿no? De transformarlo en realidad. Y bueno, hay un poco de eso también, ¿no? En esa búsqueda. Después estudié otras carreras, yo soy licenciado en comunicación también y hice otras carreras además, pero lo que tiene que ver con el fútbol viene de temprana edad y claramente que me fui para ese lado justamente, ¿no? Para el lado de la dirección técnica y obviamente que pasé por todos los roles. La verdad que no me ha quedado nada en el tintero, Aldo, por dirigir. He dirigido infantiles, he dirigido juveniles, he sido auxiliar en cuerpos técnicos de varones, he pasado primero por el fútbol femenino, masculino, en todos los niveles, he dirigido en el exterior. Perú creo que es el sexto o el séptimo país, ya no perdí la cuenta que he vivido, digamos, o que tengo la experiencia, digamos, de emigrar a través del fútbol, ¿no? Además de trabajar de algo que uno nos apasiona. Hoy justo lo hablaba con un amigo, digamos, un mensaje de audio que intercambiamos, que decíamos que nosotros somos, digamos, personas, digamos, que nos tenemos que sentir agradecidos, digamos, por la vida, ¿no? Digamos, porque trabajar de lo que uno le apasiona y le gusta y sentir que el trabajo no tiene la carga de la responsabilidad del cargo en sí, ¿no? Del rol, pero no la carga de trabajar, que uno trabaje algo a desgano o porque no le queda otra, ¿no? Trabajamos lo que nos apasiona, digamos, que amamos hacer. O sea, yo no concibo un día de mi vida sin estar trabajando.
soy bastante, en Argentina decimos cool inquieto, ¿no? De estar todo el tiempo así rápido, intenso, yo soy intenso y bueno, hay un poco de eso también en esa búsqueda. Y bueno, ya tengo casi más de 15 años como entrenador profesional y mis últimos 10 años, digamos, la mitad de mi carrera vinculada al fútbol femenino. Empecé primero en Racing, después pasé por Chivas de Guadalajara, después tuve no, yo me recibí también de manager deportivo, hice dirección deportiva en Huracán, en Argentina. Digamos que en realidad fue un breve paso, porque justo aparece Jean Ferrari, que es el director de selecciones nacionales en Perú, y recién asumía, y bueno, había quedado acéfalo, digamos, el puesto de seleccionador de selección de Perú femenina, porque su entrenadora, digamos, que yo España. reemplacé, tiene una oferta en un club y bueno, y se va y bueno, y me tocó esta linda responsabilidad, ¿no? Y bueno, acá estamos en Perú ya casi 10 años de femenino, empecé en 2016-17, sé que el año que viene ya voy a cumplir una década de femenino y habiendo pasado por todo, ¿no? Por director deportivo, hasta por directivo, como entrenador, como scouting, o sea, porque uno hace un poco todo, sobre todo en los inicios del Sí, femenino. sí. Yo vengo de la época que todavía el fútbol era mucho más amateur que ahora, el femenino, con lo cual uno hacía todo. Yo he llegado a ser el manager, el entrenador del primer equipo, de la sub-19, la sub-16, la Ah, sí, 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 sub-14, sí. el scouting, hacer un poco todo, ¿no? Porque antes éramos un cúmulo de buenas voluntades y creo que el crecimiento exponencial del femenino hoy hace que yo ya en Chivas y ahora en selección esté a cargo de un staff de 20 personas, cuando antes por ahí éramos 2 o 3 que hacíamos un poco todo, ¿no? Así que acompañando un poco el proceso de mi crecimiento como entrenador a la par del crecimiento que ha tenido el femenino, ¿no? Sí, sí. Profe, un gusto tenerlo por acá, recordando pues allá algunos viejos tiempos, ¿no? Cuando nos tocaba enfrentarnos por allá en aquellos partidos entre Tijuana y Chivas o Chivas y Tijuana que se ponían muy buenos y bueno, ahora ya Bueno, de este bueno, porque lado. aparte Tijuana, Ale, Tijuana, equipo duro, equipo duro. Sí. Cuando, cuando, cla- Perrísimos. cuando clasificábamos a las liguillas consecutivas, ya han cambiado por Otro ahí día le algunas. mandé un mensaje, yo te hace un tiempo, hace unos meses, a Juancito Romo, que era tu técnico, que Sí, hacían sí, ese centro cerrado, y le digo, mira, el Arsenal como ser el campeón, te tienen que dar patentar la jugada. sí, no, buenos tiempos allá pues sí, ¿no? En los torneos regulares. Pero, profe, quería yo preguntarle porque justo menciona, ¿no? Todas estas, digamos, cosas que tiene dentro de su trayectoria, que ha sido, pues ya, o más bien es director técnico, periodista deportivo, licenciado en comunicación social, como menciona muy bien. Incluso ha sido docente en varias escuelas y universidades por ahí en su trayectoria. Sigo ejerciendo, o sea que sigo ejerciendo. De hecho, ayer di clases, sigo ejerciendo. Ah, No, no Ah, mire, doy o mira. sea, clases, porque sé en que a mí me cualquier, apasiona dar. en cualquier lugar del mundo que se encuentre, mira, pues como dice, no, no puede estar quieto ahí trabajando y justo es esa, ¿no? La parte de la pregunta. Primero, ¿cómo es que tiene usted como esta visión, ¿no? Esta parte de querer seguir preparándose, de querer seguir sobre todo entendiendo un poco más el fútbol? Porque muchas veces nos encontramos con entrenadores de la vieja escuela, ¿no? Que de repente sí ya tienen el curso de DT o por ahí uno que otro, pero es muy poco ver de repente estos entrenadores que se siguen preparando, que se siguen, sobre todo innovando, ¿no? Porque el fútbol femenil, el fútbol como tal, sigue cambiando en muchos sentidos. ¿Y cómo para eso impacta usted el hecho de llevarlo también a sus equipos, el llevarlo también a la cancha? Porque creo que es, como repito, ¿no? Es muy poco de repente encontrar este perfil de entrenador como el que usted tiene. Bueno, primero que todo agradecerte por tus palabras, Ale, y por toda la mención que haces hacia mi persona. Pero claramente tiene que ver un poco también. Una vez me decía el profe Fernando Signorini, que tengo un gran cariño por él, un respeto, sobre todo fue el probador físico personal de Maradona, de Diego y también de selección argentina en el Mundial 2010, cuando Diego fue entrenador. Un día lo llevó a dar una charla a la universidad donde yo doy clases, que sigo dando clases de manera virtual, a distancia, y hablábamos de si uno juega como vive, ¿no? Y él me lo llevaba a un aspecto más sociológico, ¿no? De que uno juega, entrena, digamos, como es, digamos, ¿no? Y yo soy así, digamos, ¿no? Un poco recién le decía, ¿no?
tu compañero, esto de estar todo el tiempo, nunca quieto, ¿no? De estar siempre buscando más, de salir todo el tiempo de la zona de confort. Y es algo que trato de ser congruente primero soy congruente conmigo y con mi pensar, y después trasladarlo, digamos, como líder, como entrenador, como jefe de equipo de trabajo, llevarlo también un poco como un leitmotiv, no solamente de vida, sino como un leitmotiv, digamos, en la gestión, en el armado de estos equipos, ¿no? Sea que me toque armarlo a mí desde cero, como pasó, no sé, en Racing o en selección, que soy el seleccionador y elijo, selecciono dentro del espacio muestral de jugadoras que tenemos en selección, o en el caso como pasó en Chivas, digamos, gestionar un equipo, digamos, ya conformado y darle y ponerle tu sello, tu impronta, ¿no? Y obviamente que yo siempre lo que hay que dar es ponerse pequeños pasos para el gran salto. Nosotros un poco, te lo podría poner a modo de ejemplo, lo que nos pasa o lo que estamos viviendo en esto, no llevamos ni un año todavía, en Perú estamos desde septiembre, podríamos decir que estamos hace 9 meses en selección, en federación, y un poco lo que nos pasaba era que cuando nosotros llegamos, hacía casi 20 años que no se ganaba un partido de manera oficial. Entonces Sí. lo primero que dijimos, vamos a ganar un partido de manera oficial. Cuando vos ganás un partido, en el segundo partido oficial que dirijo, ganamos, ahí es como, bueno, a partir de este partido tengo dos opciones. O poner otra meta superadora, o decir, bueno, ya está, llegamos hasta acá, como no, como la zona de confort. Me puedo tomar un tiempo para. Y ahí automáticamente a la jugadora le hicimos cambiar el chip rápidamente y era, vamos a buscar el segundo triunfo, transformar a esta, que no sea un hecho fortuito, un hecho extraordinario, para transformarlo de una casualidad a una causalidad, ¿no? Que Y un se poco es una logró. palabra que uso recurrentemente, ¿no? Y después que ganamos el segundo partido, era tratar de seguir batiendo récords, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, cuando fuimos a jugar contra Argentina, Argentina hacía más de no sé cuántos años que no se le sacaba un punto, y hacía 25 años casi que no se le hacía un gol. Argentina, bueno, no tenemos que hacerle un gol, tenemos que ir y logramos empatar. Y nos quedamos afuera del repechaje, por diferencia de gol. Sí, sí, De sí. hecho, Sí. nosotros, recién me comentaban ustedes que estuvo, ¿no? Ricardo, unas ediciones anteriores, un par de semanas atrás. Nosotros cuando fuimos a jugar con Ricardo, que fue en inicios de diciembre, perdemos 6-0 con Venezuela. Ujú. Y nosotros en 3-4 meses entendíamos que teníamos que cambiar algo para que ese resultado se acercara. A partir de ahí no perdimos nunca más por ese marcador. Además, el equipo no le hicieron nunca más más de un gol en todos los partidos del año. Y terminamos a un punto de Venezuela, ¿no? Entonces vos decís, estamos a la altura, era un poco esto, ¿no? Y bueno, ahí tiene que ir un poco la respuesta de un poco de qué tipo de entrenador soy. Soy como soy en mi vida, digamos, Ale. Digamos, de todo el tiempo salir de esa zona de confort y buscar más. Entonces, si hoy siento que con esto me alcanza o llegué a estos niveles, ahora, bueno, tengo que sostenerlo. Y el fútbol, fíjense que muta todo el tiempo. Si nosotros vemos el Mundial, ahora estamos en el Mundial de Fútbol masculino, ¿no? Si vemos el fútbol con el que yo crecí, mi primer Mundial de uso personal es en México 86, justamente el otro Mundial que hubo en México. Y ya a partir del Mundial de Italia 90, yo tengo 45 años, ¿no? Ya por el Mundial 90 con 10 años, ya me acuerdo patente. Si vos pensás en el fútbol de antes, que el arquero cuando le daban el pase atrás lo agarraba con la mano, tiene que jugar con el pie, que antes el offside era que esté adelantado, ahora tiene que ver si es offside o no offside, el VAR, ahora te pone los tiempos del corte por hidratación, tenemos 4 tiempos, el fútbol todo el tiempo, hoy el fútbol ya, lo físico también es importante. Entonces yo creo que en esto de gestionar, yo creo que los entrenadores o el fútbol va evolucionando de manera cada vez más específica, más, hasta te diría, de un lado más tecnológico también, porque la sociedad, o sea, yo creo que el fútbol es el hecho social más importante del siglo XX en adelante, ¿sí? Y claramente que nos atraviesa en esto de que uno juega o vive como es, ¿no? O juega como es, digamos, ¿no? Lo siento, lo dirige como es. Está un poco esto, y entonces si cambia la sociedad, cambia el mundo, ¿por qué no va a cambiar el fútbol? O sea, ¿por qué el fútbol se va a seguir jugando como hace 30 años atrás? El perfil de entrenador hace 30 años atrás al de hoy, ¿sirve? Si no te ayornas, no te actualizas, ¿sirve? Hoy tenemos, digamos, actores dentro del armado de un componente, de un comando técnico, de un cuerpo técnico,
que antes no existían, no sé, hace 30 años atrás el psicólogo o el coach no existían, Sí. el bioanalista no existía. En mi primer trabajo en un cuerpo técnico de primera, aprovechando que yo estaba estudiando la carrera de periodismo, me infiltraba y hacía espía de rivales. Hoy el espionaje está sancionado. Y en esa Sí. época era porque el espía rival reemplazaba a lo que hoy tecnológicamente es el bioanálisis. Yo iba y miraba al rival y le contaba después al técnico cómo jugaba el rival, digamos, ¿no? O sea, y hoy está la herramienta de bioanálisis, y no tiene tantos años la herramienta de bioanálisis, no tiene más de 15 años la herramienta de bioanálisis, ¿no? Ni que hablar de todo lo que es análisis de datos. Entonces, yo creo que el entrenador tiene que saber un poco de cada cosa. Delegar, después delegar en el especialista del área, pero me parece que el entrenador tiene que saber un poco de cada cosa, ¿no? Porque después me parece que es el que tiene que tomar la decisión final. Nosotros hoy trabajamos en selección de Perú con 2 preparadores físicos, con 2 auxiliares, uno se encarga de la BP, ahí está más por ahí más metida más Michelle González, que digamos que fue futbolista y le gusta esa parte. Gastón Camargo, mi segundo auxiliar, trabaja por ahí la parte más táctica. Yo estoy más en la parte general. Obviamente que después tomo la decisión final de lo táctico o el armado. Hay 2 preparadores físicos, uno que digamos que es que está, el otro está con las lesiones. Ahí se especificó mucho, 2 bioanalistas. Yo tengo 2 personas que nosotros armamos un departamento de inteligencia deportiva por, digamos, de federación, pero que trabajamos inclusive en el exterior con nuestras jugadoras, con nuestras peonas descendientes, que buscamos también aumentar el caudal, no solamente de jerarquizar la selección con jugadoras formadas en otros contextos, sino también en aumentar ese espacio muestral de jugadoras también. Y claramente que si no estamos actualizados, no estamos ayornados, digamos, no, nos quedamos. Y el fútbol no te perdona, ¿eh? El fútbol, a veces, gracias a Dios, a veces tenemos que ser agraciados de que alguna contra vez te avisa. El fútbol ni te avisa. Vos tenés que estar todo el tiempo preparado y con la guardia alta, de estar siempre proclive al cambio y tener también la avidez, ¿no? De querer todo el tiempo seguir aprendiendo más cosas. Y digamos, y después hay otra cosa, Ale, que seguramente a vos te debe haber pasado como futbolista, después, ¿no? En otros roles que fuiste, digamos, teniendo luego de tu carrera como futbolista. Yo siento que tampoco hay tanta gente especialista en fútbol femenino, ¿no? No es ni mejor ni peor, es distinto, tiene otras problemáticas, tiene otras resoluciones de problemas dentro del campo de juego, tiene otra gestión de grupo, entonces hay que estar actualizado. Y yo creo que, de hecho, a futuro yo no descarto un rol más dirigencial, porque tampoco hay, o sea, yo creo que es muy importante en todas las áreas tener especialistas del área. Y creo que el fútbol femenino va camino a eso también, a esa profesionalización, pero no solamente la profesionalización por la profesionalización en sí, sino la jerarquización de los roles también. Y en eso también uno tiene que estar preparado y actualizado. Eso, profe, a mí me parece fundamental y me quedo con lo último sobre la especialización en torno al fútbol femenino, porque es verdad que estamos hablando de patear una pelota y que es con 11 contra 11, pero claramente el fútbol femenino tiene inmerso algo que es muy importante y es la lucha social que está amarrada al fútbol femenino, ¿no? Ale no me dejará mentir, lo he platicado en múltiples ocasiones con ella, pero cualquier futbolista internacional en el ámbito femenino te va a decir lo que representa haber llegado hasta ahora, ¿no? O sea, les ha costado una barbaridad y en ese sentido me parece súper importante reconocer que haya personas que entienden que el fútbol femenino también requiere de diferentes cosas que el masculino. A mí no me gusta comparar las disciplinas, son, o en cuanto a géneros, son situaciones completamente distintas, pero creo que es importante reconocerlo porque es verdad que si bien ha crecido el fútbol femenino, se ha desarrollado y cada vez hay un poco más de gente que se especializa en ello, todavía son pocas esas personas. Y me parece que ahí es donde va mi siguiente pregunta que le quería hacer, profe, y es regresarme, porque usted empieza con categorías juveniles, sobre todo masculinas, pero de repente llega esta oportunidad en Racing, en donde también ya mencionó cómo se encargaba de categorías 14, 16, 18 de la mayor y casi casi de abrir la puerta y de velar, ¿no? En las noches y abrir las puertas a los invitados. ¿Cómo es que el profe Antonio Spinelli llega a Racing con el firme motivo de formar un proyecto femenino y después
por lo menos ya durante muchos años, quedarse ahí, ¿no? Y entender esa lucha y ese contexto social del que estamos hablando, que es tan importante en el FUTFEM. Sí, Aldo, a ver, a mí la realidad, yo no presento ningún proyecto en femenino de Racing, digamos. Yo no fui a buscar, me vinieron a buscar, y eso también está bueno también. Claro, Y por qué te lo cuento desde ese lugar? Yo previamente al femenino había trabajado, en los últimos años venía trabajando en categoría, digamos, juveniles, y yo dirigí la selección gay de varones, en ese momento de la ya, selección sí, gay de sí, la sí. selección de, digamos, diversidad, ¿no? Vengo trabajando para la comunicación y un montón de cuestiones más. Trabajé siempre el fútbol como perspectiva de género o también de la desigualdad, ¿no? Yo creo que el fútbol tiene esto de unir, ¿no? Todo, ¿no? Desde los contextos sociales hasta el género, hasta un montón de problemáticas, y siempre digamos que el fútbol, digamos que engloba bastante un montón de pasiones y de gustos que yo tengo en mi vida también, ¿no? Porque uno cuando estudia algo que le gusta también, ¿no? Entonces como que ahí están emparentadas y entrelazadas muchas cosas en las que yo, digamos, incursioné a lo largo de mi vida, en las que seguiré incursionando en otras, ¿no? Porque la vida todo el tiempo, ¿no? Se modifica todo el tiempo y vos vas cambiando tus propios paradigmas de vida también, ¿no? Tu gusto, preferencias y un montón de cuestiones más. Con lo cual a mí cuando me llama Racing es el único de los 5 equipos grandes, no saben que en Argentina hay 5 clubes grandes, ¿no? Boca, River, San Lorenzo, Independiente y Racing. Sí, Racing es el sí. único de los 5 grandes que no tenía fútbol femenino. Entonces, mirá vos, a mí me llama director de deportes amateur, o sea que al fútbol femenino se lo consideraba Sí, sí. amateur y ni siquiera dentro del área de fútbol amateur, dentro del área de deportes amateur, junto al hockey sobre césped, que en Argentina saben que es potencia, sobre todo en femenino, dentro del básquet, o sea, dentro de tenis, dentro de todas las otras áreas deportivas que tenía, porque los clubes en Argentina funcionan como clubes sociales y deportivos. Mm. Los clubes por lo general tienen muchas disciplinas de muchos deportes, abarcan muchos deportes. La verdad que en Argentina los clubes funcionan como contención, digamos, social también, ¿no? Los chicos por ahí o los chicos y chicas que por ahí tienen o viven, digamos, en situaciones, digamos, de desigualdad o de problemáticas, ¿no? Y el deporte ayuda un poco en esa formación, ¿no? De integrarlo, ¿no? Y demás. Entonces a mí me llama Racing para armar el femenino y hay que armarlo de cero. La primera respuesta, Aldo, fue un no. No fue Wow. sí. Porque yo no sabía nada. Volvíamos a lo mismo, ¿no? Que me preguntaba Ale recién. ¿Por qué está todo el...? Porque a mí, yo tengo una responsabilidad con mi profesión, ¿no? Y yo no le podía decir que sí solamente porque era Racing y era uno de los 5 grandes y quizás en mi carrera había dirigido clubes importantes, pero no del nivel o de la valía de Racing, ¿no? Sin faltar el respeto a las demás entidades deportivas a las que he trabajado. Y no era porque sí Racing en sí mismo también, porque yo del fútbol femenino tenía algún que otro partido visto, ¿sí? Podía conocer alguna que otra jugadora, la jugadora importante, Mia Hamm, por ahí De históricamente, ¿no? En la Estados década del Unidos. 90 del fútbol femenino, o Marta, ¿no? que me parece que rompió ciertos paradigmas y hoy es una jugadora conocida en todas las ramas y en todo el mundo. ¿No? Es como, no sé, como la Maradona, como la Messi, ¿no? En cien cuanto a por la ciento. trascendencia, o Jenny Hermoso ahora, ¿no? Pero te hablo de la época que me toca por ahí, digamos, llegar al fútbol femenino hace 10 años atrás. Lo primero fue un no, porque yo tengo una responsabilidad con mi profesión. Y si lo voy a hacer, lo tengo que hacer con conocimiento. Entonces, la primera vez fue un no, me volvió a llamar, y en ese llamar, como que sentí como yo no creo mucho en esto de que el tren pasa una sola vez, ¿no? Yo creo que el tren pasa muchas veces, solo que hay que saberse tomar el indicado, ¿no? Y la primera vez que pasó sentía que no era el momento indicado. Y la segunda no fue tampoco un sí rotundo, fue un ni. Fue un, a ver, déjame evaluarlo, déjame estudiarlo, dame un tiempo y yo te digo, esto fue casi a finales del 2026, dije, para antes de definir yo te voy a dar una respuesta. Entonces a partir de ahí yo trabajé en esto de un poco ese trabajo de mi otra área, ¿no? Que era el periodismo, un poco de buscar fuentes, ¿no? Fuentes de información. Y ahí hablé con ginecóloga, hablé con socióloga, hablé con gente de perspectiva de género, hablé con entrenadores de fútbol femenino, con qué me iba a encontrar, con qué perfiles de grupo me iba a encontrar, con qué problemáticas a resolver
porque no es solamente lo que pasa en el campo de juego, ¿no? La pelota no se mueve azarosamente, ¿no? Con lo cual había un montón de cosas que cuando, digamos, charlé con todos los especialistas de cada área, me parecía que era importante hablar con todas las áreas, con médicos, con ginecólogos, con sociólogos, con psicólogos, con entrenadores, con preparadores físicos. Dije, bueno, siento que tengo las herramientas para poderlo llevar a cabo. Ya con el conocimiento, ¿no? Con las cartas jugadas arriba de la mesa, ¿no? Descubiertas. Y a partir de ahí fue un sí. Y así llego yo un poco al fútbol femenino. Pero obviamente primero dateándome y viendo si yo estaba capacitado con mis conocimientos de poder llevarlo a cabo. Después, un poco, Ale, seguimos respondiendo la pregunta anterior, ¿no? Después me seguí ayornando, actualizando y un poco también la profesión te va, ¿no? Es como cuando aprendes a manejar, ¿no? Aprendes a manejar y al principio, bueno, y después como que la práctica te va, ¿no? Con la experiencia va diciendo, mira, acá toqué y me equivoqué, la próxima tengo que ir por otro lado, ¿no? Esta charla no sirvió, no tuvo el efecto, esto sí, esto no. Después entender que a mí me pasó, hoy soy el pionero y sigo siendo el único, ¿no? De los que somos de la camada de los entrenadores. Bueno, hasta Daniela Díaz dirigiendo en Ecuador, también la técnica argentina. El único técnico, digamos, argentino de la vieja época del fútbol amateur que está dirigiendo en el exterior. Ya hace casi 5 años que estoy en el exterior, entre Chivas y ahora Perú, ¿no? Y también entender que no solamente el fútbol femenino es distinto que el masculino, sino también entender que el fútbol femenino que se juega en Argentina, que se prepara en Argentina, es distinto al de México, y el de Perú es distinto al de México también, y así, ¿no? Y también volvemos un poco a esto de que es un hecho social, entra también lo cultural, ¿no? Y es un poco Sí, esto también. Siempre me dateo a donde voy. Cuando fui a Chivas, yo me dateé para ir a Chivas. No fue azarosamente, me preparé para ir a Chivas. Si no, no hubiésemos llegado el miércoles y el domingo jugado con vos. Justo me tocó jugar contra vos, Ale. No se prepara un equipo en 3 días sin conocer dónde voy, a qué liga voy a ir. Voy a un club que no tiene jugadoras extranjeras, conocer la historia de Chivas, conocer la familia Vergara, qué significa Chivas para México, entender que estaba en el Club Popular de México, venir a Perú, entender que Perú también tenía sus características bien específicas, que veníamos a una selección, y a mí me gusta también un poco esto de lo difícil, digamos, del formar. Pero como yo te decía recién que yo sigo dando clases en la facultad, yo creo que nosotros nunca dejamos de formar, por más que uno dirija jugadoras de élite, ¿no? A mí me tocó dirigir jugadoras de super élite. Hoy en selección tengo, no sé, a Mía León jugando en Cruz Azul, no sé, por decirte jugadoras, Claudia Canina que jugó Champions, Alesia García que jugó Champions en el Ferenbaro de Hungría, y en Chivas me tocó dirigir jugadoras no sé, Licha Cervantes, goleadora histórica de Chivas, hizo más goles que hasta los varones en el club, ídola total. Carlos Jaramillo, en hombres y mujeres me he tenido como entrenador, creo que la mejor jugadora que dirigí, entonces es también entender desde qué lugar también la zona de pero a mí me gusta todo el tiempo estamos formando, ¿no? Y yo me siento más formador que entrenador, pero porque estamos todo el tiempo, porque es mentira que uno, a mí me gustaba mucho, no me acuerdo, es algo sobre mitología griega, lo estaban por matar no me acuerdo si era Pitágoras, ¿no? Entonces dice, ¿qué haces estudiando si nos van a matar? Porque siempre hay tiempo para seguir aprendiendo cosas. Siempre hasta el último momento se puede seguir aprendiendo cosas, se puede seguir formando uno. No es porque dicha sea la goleadora histórica del club o Caro haya batido el récord de asistencia, no tenga nada por aprender. O nuestras jugadoras de selección que llegaban a selección y ya son de selección, ¿qué puede aprender una jugadora que ya juega en selección? Siempre hay lugar para el aprendizaje. Después está, yo siempre uso la frase del amor, ¿no? Cuando uno no quiere o no puede. Uno puede querer y del otro lado también hay que ver si está ese feedback, ¿no? Esa reciprocidad que se tiene que dar. Profe, y se dice, perdónale, es que se dice que uno de los datos que recabó para venir a Chivas era que iba a jugar en la jornada 1 contra una arquera de miedo y por eso decidió mejor quedarse en el palco. Justo voy a ver qué partido fue, porque no sé si fue el último Quedó de la 1-1. temporada. No, Ok. fue jornada 1, 1-1. Sí, 1-1. 1-1. Es que Gol hubo de Gaby Valenzuela de Ajá. cabeza No, Ajá. y no, el gol del centro cerrado
el Ajá. centro Pero no fue de cerrado, cabeza, fue un el balón centro San parado, Juan a Muñoz y medio que se empuja ahí, pero Sí, eh, sí, en Pero el el de Gaby final. no fue No, de, a ver, el de Gaby Ale, no fue me de toca, cabeza, fue con la pierna, fue un balón sí, parado, ahí que Ale como que había se mucha gente en amarra. el área. Hoy ajá. es un córner que lo hacen todo. Me la traje, escuchame, Ale, me la traje a Perú, esa. Me la traje a Perú también, la hacemos en Perú. Ya ves, Todavía no algo. salió, no nos sale como en Tijuana, que hacían un montón de goles así. Eh, Vamos a tener que traer a Juan para que nos venga a dar unos tips. No, pero hablando en serio, a ver, sí, a ver, ese partido me toca en el palco por un tema de documentación, no Sí, por un tema sí, de. sí. No, Y ahí yo vamos sé. lo mismo, Aldo. Nosotros nos dateamos de Tijuana, nos dateamos de Chivas, ahora me dateé de Perú, para venir a Perú. No hay nada en el fútbol, yo creo que en la vida uno puede ganar de suerte o de casualidad una vez, dos veces, no cuando es repetitivo. Ya cuando es repetitivo ya hay algo, hay un relato, una construcción ahí. Sí. Nosotros no podíamos haber logrado lo que logramos en Chivas en el primer torneo a 3 días de llegar del inicio del campeonato si no hubiésemos estado preparados, ¿no? Yo creo que el fútbol nada te asegura la perfección, ¿no? El fútbol es un deporte que 2 más 2 no es 4, es una frase hecha, pero ¿no? Y muy repetitiva, pero es real, tiene un gran halo de verdad. Y obviamente que también está esta situación de que nosotros trabajamos en función de achicar los márgenes de error. Después ejecutan las futbolistas, que son la verdad protagonistas de esto, ¿no? Pero nosotros siempre intentamos desde el lado de la parte táctica, técnica, como entrenador o mi grupo de trabajo, digamos, achicar los márgenes de error. Ir bien dateado, saber bien vida y obra del club, de nuestras jugadoras que vamos a dirigir, sea en Chivas o sea en Perú ahora, tiene que ver con achicar el margen de error. Entonces, no es casualidad que Chivas haya tenido el récord de puntos, hicimos 43 puntos de 51 puntos posibles, o sea, ese año fue una animalada, y vos decís, ¿cómo puede ser que en tan poco tiempo? Bueno, porque había un trabajo de investigación, o por qué Perú logra el récord que logra aparte en una eliminatoria, no en un torneo amistoso, una eliminatoria donde nos jugamos la clasificación al Mundial y todas las selecciones dan lo máximo. Y hemos ganado partidos de selecciones que vos decís, nosotros le ganamos a Uruguay. Sí, Era sí. la primera vez que se le ganaba a Uruguay en la historia. Y Uruguay, 7 meses antes, había sido semifinalista de la Copa América. Sí. Y Perú no gana un partido de Copa América desde el 2000, creo que de 2006. Entonces vos decís, es fuerte desde ese lugar, pero hay una construcción y hay un trabajo, digamos. En esto de todo el tiempo de salir de la zona de confort. A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho el arte, el cine, la literatura, y hay un libro que a mí me gusta mucho que es El Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes Saavedra, y a mí me gusta mucho todo lo quijotesco también. Fíjense que todos los clubes que voy, o selecciones en este caso, tiene mucho esto de la épica, de lograr cosas que por ahí no se venían logrando, y me siento cómodo, digamos, ¿no? Nado como pez en el agua, digamos, en eso. Ante más dificultades, ante más épica hay que lograr hacer, a mí más me motiva, más me gusta, digamos. Profe, yo sí también digo, por todo lo que escucho, ¿no? Y obviamente se investiga de lo que ha sido su trayectoria y toda la experiencia que ha tenido en el fútbol femenil. Y es que justo es eso, ¿no? Yo sí quisiera también, pues, demostrar esta parte como exfutbolista ahora de este lado, ¿no? Como intentando también proyectar un poco más dentro de los medios el fútbol femenil. Pero, insisto, es muy raro de verdad encontrarse de repente con perfiles como el que usted tiene, ¿no? O sea, de repente estamos muy acostumbradas todavía en el fútbol femenil profesional a que los entrenadores que pertenecen a la casa, ¿no? Por así decirlo, que de repente están dirigiendo en fuerzas básicas varoniles y que de repente pues no hay a quién poner y lo mandan, ¿no? A un entrenador que no tiene esa preparación, que no tiene obviamente todas estas o toda esta parte de investigación
porque el fútbol femenil es muy diferente, ¿no? Insisto, creo que lo que dice Aldo, que sí es fútbol universal y que no nada más son 11 contra 11 y una pelotita, sino hay muchas cosas detrás dentro del fútbol femenil, incluso, ¿no? Lo psicológico, lo sentimental, que no puedes tampoco tú dirigirte a una jugadora profesional igual que un jugador, entonces son muchas cuestiones, el periodo menstrual, o sea, incluso la parte física, ¿no? La fisionomía de la mujer, que también eso, bueno, pues es totalmente distinto. Y ahí sí yo quisiera reconocer que de verdad, pues hay muchos o muchas veces no hay tantos perfiles como de usted y creo que esa parte sí quiero reconocerlo. Y por otro lado, preguntarle también sobre nuestra liga femenil aquí en México, su paso por las Chivas, que también si habla de un equipo grande allá en Argentina como es Racing, creo que también aquí Chivas es uno de los equipos que apuesta, que tiene un proyecto importante, sólido ya durante muchos años y que seguramente, bueno, también llegarán esos resultados que ya han tenido en torneos anteriores. Pero ¿cómo es que ella, porque también menciona, ¿no? Que tuvo una preparación, evidentemente la cuestión, ¿no? De que son puras mexicanas, ya cada vez también tienen más seleccionadas mexicanas disputando, ¿no? Estos torneos rumbo al mundial, pero ¿qué nos puede decir de la liga? Porque yo sé que también está muy agradecido, ¿no? Por este paso importante aquí y el acercamiento que tuvo sobre todo para su llegada, ¿no? Entendiendo, bueno, que también tienen esa visión en cuanto a la estrategia deportiva. Sí, a ver, yo soy muy, trato es una frase media hecha ahora, yo no soy muy partidario de estas frases nuevas, viste, modernas, esto de disfrutar del proceso, viste, estas frases que se usan ahora, ¿no? Pero sí que soy muy agradecido a cada paso, que inclusive hasta los pasos en falso, ¿no? Hasta cuando las cosas, porque en el fútbol es verdad que uno siempre, es como cuando ves no, los posteos de Instagram, uno no postea fotos cuando está triste, ¿no? Pone siempre cuando las cosas van bien. Y en el fútbol pasa un poco eso, ¿no? Uno relata, ¿no? De las gestas deportivas, de algo importante, pero en realidad uno pierde más de lo que gana en el fútbol. Y el que te dice que no, salvo que sea Guardiola, que lo manda un total, que gana mal. La mayoría de los mortales, entrenadores mortales, no, somos creo que casi, que lo más del 90% de los entrenadores, de hecho, si le preguntaban a Ancelotti, te va a decir que perdió más torneos de los que ganó y quizás ser unos entrenadores más, porque si te pones a pensar en todos los torneos que jugás, en cada partido que ganás, claramente que, y uno siempre cuenta más digamos, en lo que le va bien que en lo que le va mal, ¿no? Pero a ver, yo soy muy agradecido a México porque yo después de Racing como que me había sido 5 años de armar todo y estar en todas las categorías, había tenido como una especie de saturación, digamos, ¿no? Eh, y, y obviamente que me preparé cuando a mí me llama la directora deportiva de Chivas, que en ese momento el técnico era el Pato Alfaro, que estaba Claro. de salida, buscaba opciones. Obviamente que me preparé y yo siento que soy capaz de ir a un club así, porque si nosotros pensáramos en ese momento, y te lo diría ahora peor todavía, porque México crece a pasos agigantados, si tuviéramos que pensar en el fútbol argentino y el fútbol mexicano, en el que no íbamos a encontrar, estamos hablando como si fuesen dos deportes distintos. ¿No? En el fútbol mexicano y sobre todo el club que yo iba, las jugadoras viven del fútbol femenino. Eso es algo que siempre me gusta aclarar, ¿no? Porque los que por ahí se ponen en la vereda al contrario o ven al fútbol femenino de manera despectiva, dicen, no, porque las jugadoras, las mujeres quieren ganar igual que los del fútbol masculino. Y nunca fue ese el planteo. Eso es llevarlo o minorizar el planteo, ¿no? O no tener una lectura exacta del planteo. El planteo es, siento que es profesional, que nos den las condiciones adecuadas para que sea profesional. Y eso es algo que yo vivencié en México, digamos. Por lo menos te hablo de los clubes en los que enfrenté o por ahí que pude hablar y lo que yo vivencié en mi año largo que estuve en Chivas, ¿no? O sea, la futbolista se dedica full time al fútbol, ¿sí? Nosotros entrenábamos a la mañana, después íbamos a la oficina que era en el Estadio Akron, que era el Estadio Mundialista, ahí las jugadoras hacían un doble turno, después iban y desayunaban, después pasaban por kinesiología, hacían la criba y estaban hasta las 2 de la tarde, era como un horario de trabajo. Y después a la tarde, y después la alimentación, acorde, y la alimentación de una deportista de alta competencia, ¿no? Tiene otro costo de vida.
mensualmente, ¿no? Que alguien que come normal, ¿no? Tiene que comer la proteína tal, que tiene que comer tal comida, tal corte, no, tal corte magro de carne, y bueno, y eso tiene un costo, y eso es toda la parte invisible que nadie ve. Entonces yo me encontré con un fútbol súper profesionalizado en México. Y de hecho sigo mirando fútbol mexicano. Ahora encima, gracias a Dios, tenemos 3 jugadoras peruanas jugando en México y creemos que prontamente serán algunas más. De hecho, creo que creo que va a haber novedades de Perú y México prontamente. Con lo cual me da el aliciente de. Y después yo tengo un cariño enorme por Chivas, por Amauri, Vergara, por su familia, por muchas jugadoras, van quedando poquitas, pero bueno, se fue Casandro, se fue a Puma, se van yendo, pero bueno, quedan algunas jugadoras y les tengo un gran cariño. Yo muy agradecido a la futbolista mexicana sobre todo, me encontré con una futbolista súper profesional, con ganas de aprender, que me interpelaban todo el tiempo, con lo cual me exigían todo el tiempo, y me encontré con una liga súper profesional y hoy la veo con el conocimiento de causa de haber vivido eso, y veo por televisión, veo a los partidos de Chivas siempre que puedo los veo, a los partidos de Mía León de Cruz Azul los veo, los partidos de Sandra Arévalo en San Luis los veo, los partidos de Sachenka Porra en Necaxa cuando puedo los veo, tengo diálogo con los directores deportivos, tanto con Braulio de Necaxa, como Adriana, como Águila en San Luis, como Maffer, María Fernanda, ¿no? Pons, la de Cruz Azul, todo el tiempo diálogo constante, hablo con los clubes, Michelle tuvo su pasado por Toluca, de hecho hace poco estuvimos hablando con Carla Maya, que era técnico de Guatemala, y recordábamos nuestro pobre, yo encima para colmo el récord histórico de Chivas lo hicimos contra Carla en Santo Laguna, ganamos 10-1, y hablábamos de algunas cuestiones, o sea, el fútbol mexicano ha centralizado muchísimo. Yo creo que sacando a Estados Unidos debe ser la liga más competitiva en el continente, si hablamos de Conmebol y CONCACAF. Y claramente que es un punto neurálgico, donde no creo que congregan a todas las confederaciones ahí. Tenés muchas jugadoras africanas, ahora tenés jugadoras peruanas, tenés muchas jugadoras de Conmebol, muchas jugadoras de CONCACAF, muchas jugadoras americanas, juegan jugadoras de selección, colombiana, brasileña, hay jugadoras europeas, muchas españolas. Sin ir más lejos, Jenny Hermoso levanta la copa como campeona del mundo siendo jugadora de Pachuca, siendo jugadora de la Liga Mexicana, no del Barcelona. ¿No? Entonces me parece que me encontré con esa liga, Ale, una liga que sé que empezó como las demás, pero tuvo una particularidad con respecto a otras que creció demasiado rápido, para bien, ¿no? En poco tiempo. Sí. Y otras por ahí les costó más tiempo. Y lo que sentí también de cuando estuve allá es que los clubes, o por lo menos los clubes, sacando casos puntuales, todos juegan en la cancha de primera. Nosotros hemos jugado, Ale, la semifinal con América, el primer torneo que fue la Apertura 2023, con el estadio creo que entran 43.000, creo que jugamos con 39.000 personas, o sea, un estadio lleno. Horario principal, canal de aire, o sea, y Chivas tiene su canal de televisión y tiene un producto donde, y eso me parece que le hace bien al fútbol femenino, o sea, lo tratan con la misma seriedad y con la misma profesionalidad y con el mismo, digamos, énfasis que al fútbol masculino. Y fíjense cómo creció el fútbol femenino en México, la Liga Mexicana, con respecto a otras ligas, por haber acudido de manera seria, como se debe acudir a estos tipos de acontecimientos, que es un acontecimiento histórico y sociohistórico, ¿no? La lucha siempre, ¿no?, de la mujer y la igualdad de género, y me parece que salvando la distancia, México, por lo menos en el fútbol, ha logrado encontrar ciertos emparentamientos cada vez más cercanos al fútbol, digamos, masculino que al fútbol femenino en sí. Profe, y ya hablando de su paso por Chivas, que además me parece que es súper exitoso, sobre todo evidentemente entendiendo esa primera etapa en la que llega a semis y curiosamente el América es el único equipo que logra derrotarlos, ¿no? Tanto en la temporada regular como en la liguilla. Pero después, bueno, tiene este año en el que se vuelve también como dirigente, no es un año sabático como tal, usted se siguió preparando, llega la oportunidad de Perú con una Liga de Naciones con Mebol nueva que da un formato, o sea, no solo da un título que a la postre gana Colombia, sino que además
tiene este cambio de formato que da ya el boleto al Mundial de Brasil 2027 con dos repechajes. Como bien lo menciona, y para mí es sorprendente de verdad, ver que Perú se queda en quinto lugar, empatado con puntos con Ecuador, que fue el cuarto lugar, y que solo por diferencia de goles, que quizá esos goles en contra Venezuela son los que costaron ahí que hoy la bicolor no esté en el repechaje. Pero uno ve la Conmebol Liga de Naciones, que además seguimos muy de cerca aquí en este mismo programa. Ale, Rob y yo hablamos mucho de todo lo que pasó durante esas 9 jornadas, en las que evidentemente Brasil no está por ser sede, pero uno ve los resultados e incluso la jornada 1 que les toca perder contra Colombia, me parece que es un resultado que si uno ve el marcador dice, ah, no, pues Colombia arrasó, pero la verdad es que no fue así. Colombia empieza ganando con el gol de Lacey Santos, luego empata Pirina Núñez y ya en últimos minutos por ahí cae, si no mal recuerdo, es Daniela Montoya quien anota ese segundo gol, cae un poco en el anímico y bueno, ya en los últimos minutos caen los otros dos goles, ¿no? De Ivonne Chacón, me parece, y de Lacey otra vez. Pero de ahí empiezan estos resultados históricos que usted bien menciona, ¿no? Derrotar a Chile, con lo que implica ser la primera vez que se le derrota a Chile. Por ahí ya en otras jornadas derrotar a Uruguay, con lo que implica ser la primera vez que se derrota a Uruguay. El empate contra Argentina, que tenía años de no suceder y que además mantiene vivas las esperanzas hasta la jornada 9 que todavía Perú podía clasificar al repechaje, ¿no? Sí con un escenario ya muy complejo, que además fue una jornada 9 de locura. Yo me emocioné muchísimo con todo lo que estaba pasando, pero mantuvo siempre a Perú luchando por ese boleto, por lo menos al sueño del repechaje para formar parte del Mundial. Y fue ahí quizá en la jornada en la que, en esta triple jornada en la que con Paraguay pierden, después de haber logrado esta victoria contra Uruguay, y bueno, luego hay una combinación de resultados que impiden que hoy la bicolor no esté peleando por el repechaje, pero yo le quiero reconocer primero su trabajo porque logra algo histórico, me parece, para Perú, más allá de que no logran el boleto al repechaje. Pero por otro lado, también preguntarle qué proyecta para la bicolor ahora que evidentemente ya no formarán parte del Mundial, pero para futuras competencias, entendiendo que ya hoy pues, se ve que pueden competir al tú por tú con estas grandes selecciones. Mira, yo creo que la pregunta es más abarcativa de lo que vos imaginaste cuando la formulaste, Aldo. Yo creo que acá es muy importante hacer una salvedad, esto lo vengo diciendo de años y años y años. Creo que entré al mundo del fútbol como entrenador. Creo que es muy importante en este tipo de proyectos o, digamos, o de objetivos que se dan, ¿no? De manera más macro que micro. Yo creo que es muy importante en cualquier tipo de niveles, sea una formación, sea en un club, sea masculino, femenino, en cualquier parte del mundo. Creo que es muy importante la fusión, la sinergia, digamos, el feedback, la empatía, la conexión, llamarlo como quieran, entre las tres patas que para mí son fundamentales, que vayan todos aunadas a la misma dirección y a la misma fuerza e intensidad, que es comisión directiva, en este caso los dirigentes de federación, en mi caso puntual, ¿no? Comando técnico, cuerpo técnico, conmigo a la cabeza, pero somos 20 personas que trabajamos a destajo para que, ¿no? En eso de achicar el margen de error, los errores estén lo menos, digamos, visibles o lo que nos aleje lo menos posible de los objetivos, y obviamente que las jugadoras también, ¿no? Hay que trabajar mucho en el convencimiento hacia las jugadoras. Yo, como ejemplo, te lo hago muy cortito. Nosotros llegamos a Chivas, por ejemplo, había una cuenta pendiente con el América, casi más de 3 años no se le ganaba al América. Costó muchísimo, y hay que trabajar mucho en lo mental. Ese partido era una sensación, una energía distinta. Y logramos ganar el partido a la América. Era un poco demostrar a la jugadora que se podía ganar a la América. Entonces, a nosotros con Perú hubo un poco de eso también. O sea, yo no consigo mi vida, todos los días yo me levanto para ser mejor. Todos los días me levanto para ser mejor. Y trato de trabajar en consecuencia de eso. ¿No? Me levanto, hoy quiero ser mejor, hoy quiero ganar, hoy quiero tener un buen día. Bueno, y que solamente me llueva desde arriba, ¿no? Por obra y gracia del Espíritu Santo y que me llueven cosas bonitas, ¿no? Como diría
¿no? El Chicharito Hernández, soñemos con cosas chingonas, ¿no? Sí, está bien, pero trabajemos en función de tener esas cosas chingonas, ¿no? Que nos sucedan esas cosas chingonas. Eh, y obviamente que hay que trabajar en consecuencia de eso. Nosotros cuando llegamos creíamos que la selección de Perú había que trabajar mucho en lo mental, en lo anímico y en la creencia. No es que la credibilidad del entrenador pasa porque sea congruente, pasa porque lo que después lo que uno planifique pase en el campo de juego, lo que se entrena suceda. Ante eso, ¿no? El conocimiento y lo que sucede, ¿no? El jugador, acá sin distinción de género, como me pasa a mí en el aula con los alumnos cuando digan de la facultad, ante el conocimiento y la evidencia se rinde, ¿no? Entonces a partir de ahí se genera ya una credibilidad. Ahora, después me parece que había que trabajar mucho en esto de trabajar en el accionar de lo que se dice hacerlo, ¿no? Siempre hablábamos mucho de soñar con cosas imposibles para lograr cosas extraordinarias. Quizás cuando nosotros llegamos, decía a las jugadoras que íbamos a clasificar al Mundial, o que si no hubiesen dicho va a pasar esto, y hubiesen firmado y hubiesen dicho, sí, yo te firmo, que ojalá suceda esto, pero estás loco. De hecho, es una cosa que a veces hacemos la broma, le digo, dígame la verdad, cuando dijimos que íbamos a ir a Cusco a jugar, ¿qué dije? Que estás loco. Y cuando le dije que íbamos a ir a Argentina, y que bueno, sí, después empezar a pensar que sí, que van a empezar a suceder cosas, pero porque empiezan a pasar. Es muy satisfactorio cuando vos te preparás para algo que suceda. Entonces lo que trabajamos muchísimo es, sabíamos que veníamos a un lugar donde la federación, y lo dijo muy claro Jean Ferrari, que es el director de selecciones nacionales, que es el que me encomienda, digamos, la linda pero difícil misión también de llevar a, digamos, los intereses, ¿verdad? Por los intereses de todas las selecciones, porque en realidad yo soy el técnico de la selección absoluta, y coordino, se me parece director deportivo de las selecciones femeninas, ¿no? Como que especie de coordinador de selecciones femeninas, de la sub-20, sub-17 y sub-15, ¿no? De hecho, nosotros estamos en un pequeño parate y ya ahora en julio empezamos a preparar la sub-15, que tienen un torneo de Liga de Desarrollo que se empezó a jugar a partir del año pasado en Paraguay en el mes de septiembre. De los cuales el año pasado nosotros creo que estábamos llegando, cuando se fueron, no nos fue bien y queremos mejorar ese rendimiento. Estamos todo el tiempo, yo siempre en esto que hablábamos de la exigencia, ¿no? De la zanahoria, el burro y la zanahoria. Yo voy corriendo la zanahoria. Bueno, ganamos un partido, ganemos el segundo. No, ahora tenemos que ganar un partido ya no en la altura, queremos ganar en el llano. Tenemos que ir a Argentina y no lo pueden hacer otra vez 6 goles. Tenemos que ir y competir distinto. Pero no solamente porque, no sé, poner línea de 5 y nada más, ¿no? Se soluciona poniendo un micro, ¿no? Un bus, un camión, como decimos en México, ¿no? Se soluciona poniendo un camión. Hay que trabajar en consecuencia de eso. Obviamente cuando nosotros llegamos, Aldo, el objetivo era competir bien, trabajar mucho en lo mental y empezar a que Perú deje de ser el rival fácil, los 3 puntos seguros, para empezar a mirarlo con otros ojos y tomar otros recaudos para con Perú. Después nosotros estábamos convencidos, porque forma nuestra manera. Cuando hablo de nosotros, hablo de todo el comando técnico, pero al principio nosotros tuvimos que trabajar con el comando técnico también de Perú, somos los que vinimos, digamos, ¿no? Yo, ¿no? Le habla, después me auxiliar Gastón Camaro, que también fue mi auxiliar en Chivas de Guadalajara, y Michelle González, que fue mi segundo auxiliar, que fue una jugadora nuestra que nosotros también creíamos que era muy importante, que una jugadora que ya se había retirado, que era entrenadora, que tenía la experiencia de haber jugado a estos niveles, porque la Liga Mexicana tiene un nivel de competencia liga, nosotros creíamos, valorábamos eso desde ese lugar, y obviamente que el preparador físico, que es el jefe de preparador físico, de Axel Lorenzo, que es un chico argentino, más los chicos del departamento de scouting que trabajan ¿no? en sus respectivos países a distancia, ¿no? Matías Isaac y Tony Massa, que son chicos que trabajan con nosotros de manera part-time y nos hacen trabajando un poco esto, era el convencimiento claramente de entender que nosotros estábamos convencidos que podíamos clasificar al Mundial. Después, si no clasificamos, era cuestión pero sí que nosotros fuimos a jugar cada partido con eso. Por eso te sorprende el partido de Colombia. O ya en el partido de Colombia empezamos a vivenciar cosas. Es decir, Colombia tenía lesionada, la tenía media tocada a Linda Caicedo. Linda Caicedo va al banco, claro, es lógico. Juego con Perú de local, cierro la segunda fecha con Ecuador de visitante. Guardo a Linda y juega contra Ecuador.
La pongo en el banco por la duda. Y tuvo que entrar Lina en el entretiempo. O sea, y me lo dijo Marsiglia cuando charlamos, me dijo, yo sabía que venía, conocía el paso por México, de carrera, y sabía que el Perú iba a competir. Y hasta, como dijiste vos, faltando 15 minutos estábamos 1-1. Entonces algo ya mostramos. Después el resultado de la foto, el que no lo ve el partido y que analiza de los números, sí, sin ver lo cualitativo de lo cuantitativo, bueno, se quedará con que fue una cosa. Pero pasaron cosas en el desarrollo del juego. Y obviamente que después nosotros trabajamos muchísimo en que la jugadora crea que puede y trabajamos mucho en lo anímico y eso es algo que nosotros tenemos que seguir construyendo. A ver, el otro día me lo decía un periodista peruano que, ¿no? En Perú, que me hizo una entrevista, y él dice, entender de qué lugar va, me decía, ¿no? Como que, entre comillas, no que celebraba de mala manera, como que tampoco está mal no haber logrado el objetivo, porque también hay algunos detalles a seguir corrigiendo. Nosotros hicimos ver algo normal que era normal. No dije hacer algo normal, nosotros lo hicimos ver normal. Nosotros ir a Argentina y empatar a Argentina cuando hacían 23 años que si no se le hacía un gol, lo hicimos ver como algo normal, y no es normal. O sea, Argentina si ganaba ser campeón. O sea, Argentina también jugaba por algo, no es que estaba. Y nosotros, por lo general, para Perú era el invitado de honor a la fiesta. Y nosotros no queríamos ser el invitado. Queríamos ser el que arruinara la fiesta. Queríamos hacer fallar la fiesta, o sea, ¿no? Metafóricamente hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claramente que trabajamos muchísimo en eso. Y hoy tenemos esto, desde este lugar. Para nosotros hubiese sido mucho más fácil, volvemos a lo de la zona de confort. Ganar un partido y ya está. Y queda en la historia, ganar un partido y empezar porque el objetivo siempre fue claro. Jean Ferrari fue muy claro cuando me presenta, dice, es un reestructurador, vinimos a reestructurar el fútbol femenino, un poco mucho más parecido a mi paso por Racing y mi paso por Chivas, que ya estaba todo armado, ¿no? En todo caso yo le tenía que dar mi fisonomía, mi manera, mi impronta, pero ya estaba armado la estructura, ¿no? La directora deportiva, tenía una comisión directiva, tenía un plantel armado, o sea, si ya trajimos refuerzos, pues ya estaba el plantel, el torneo estaba a punto de comenzar. Esto es mucho más emparentado a mi experiencia previa en el armado de cero con Racing. Entonces, claramente que trabajamos en esto, y esto fue, digamos, congruente. Esto es un proyecto de largo plazo. Nosotros, el objetivo es el Mundial 2031, en México. O sea, parece que el destino se entrelaza para que México siempre esté, por lo menos en la historia de mi vida, ¿no? Y ahí iremos a por ello. Ahora, nosotros salimos a jugar la eliminatoria con la convicción de que podíamos ir al Mundial de Brasil, que independientemente de que sabíamos que teníamos el hándicap de pensar en el proyecto, y por eso el plantel joven, por eso hoy la selección pasó de ser una de los promedios más altos, los promedios más bajos del continente junto a Ecuador. Se trabajó mucho en el tema del scouting y armó una selección más pluricultural. Fíjate que lo hacen todo. Marruecos te juega con 11 jugadores no nacidos en Marruecos. Sí, sí. Y es un poco lo que pasa, ¿no? Volvemos al fútbol como hecho social, ¿no? Las corrientes migratorias, ¿no? Post-globalización, post-caída del muro, o sea, lo que pasa en el mundo después repercute en el fútbol, ¿no? Nosotros no podemos quedar exentos, ajenos a eso. Y después había algo también, queríamos que Perú compitiera desde otro lugar. Entonces, una de las cosas que nosotros reconocíamos era, teníamos que alejarnos de Bolivia y acercarnos al resto y alejarnos de Bolivia, porque nuestras jugadoras reconocían a Bolivia como la única selección que nosotros estábamos por encima, ¿no? Porque peleábamos ahí a ver. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer un desnivel marcado con Bolivia y se le ganó 4-0 a Bolivia. Las veces que se le ganó, nunca se le ganó por más de un gol. Se le ganó por 4 goles y podía haber sido más goles. Nosotros dábamos 9 goles y todos estábamos convencidos que podíamos hacer los 9 goles. Estábamos convencidos, agarramos un montón de goles. Si nosotros hubiésemos sido más eficaces, capaz que estamos hablando de una gesta más histórica de lo que fue todavía. Sí, sí, sí. Entonces trabajamos mucho en consecuencia de ser muy congruente con el mensaje. Y esto que te lo digo a vos, no es que te lo digo a vos acá en el aire y que fuera, ¿no? apago el Zoom y digo otra cosa, ¿no? O sea, soy congruente con lo que trato de transmitir. O sea, yo transmito pasión, en mi vocación esto. Yo trato de dar lo máximo, ¿no? Yo me rompo todo por esto, digamos. Me llevo todo puesto y eso se lo digo siempre a los jugadores. Y creíamos que lo podíamos hacer. Claramente que ahora lo lindo es que nosotros nos fuimos subiendo tanto a la vara que ahora dejamos la vara alta, nuestra propia vara alta. Mire que a mí me gustan mucho los deportes y me gustan mucho los Juegos Olímpicos. Y a veces dicen, uno solamente valora al que gana la medalla.
Y en realidad muchos deportistas saben que no pueden aspirar a la No, no, medalla, van a pero que van mejorarse. a batir su propio récord individual, Exacto. ¿no? Y es un poco lo nuestro. Ahora nosotros nos pusimos una valla a una cierta altura. Nosotros ahora tenemos que igualar la valla. Y ya igualar la valla va a ser dificultoso. Entonces, logramos algo, logramos normalizar algo que no es anormal. Bueno, ahora tenemos que lograr que en el tiempo ya sea normal. Que ya no sea una sorpresa que Perú le gane a la Chile de Endler, que ya no sea una sorpresa que Perú le gane a la Chile de Endler, o que no sea una sorpresa que Perú vaya a Argentina, a Buenos Aires y gane, o que empate, como pasó. Y que en el final, si hubiésemos todo más finito, obviamente que Argentina fue superior y que llegó mucho más, pero después el partido nosotros lo hicimos competitivo como hicimos con Colombia, Sí, sí. y que pudimos haberlo ganado si hubiésemos sido más eficaces. Vos recién decías el partido 6-0 Venezuela. Fueron muchos detalles, también con Paraguay, de local podríamos haber ganado y Paraguay hizo un gran partido, ahí perdimos puntos, con Ecuador nos cobran 2 penales, el segundo penal fue por VAR y fue fino, son los penales nuevos, ¿no? Los penales Sí, del sí, VAR, sí. ¿no? De la tecnología. Y cuando te toca a favor no decís nada, cuando te toca en contra, y bueno, pasó y tiene que suceder así. Y quizás en el relato tenga que ser así. Y estoy convencido que nosotros nos preparamos ya para el 2031 con otro relato, ¿entiendes? Sí. Con otra perspectiva, con otra predisposición. Una vez me decía una jugadora, ¿sabes lo que es no tener 30 partidos en selección y tener 30 derrotas? Oh, Entonces, ¿no? Es un poco lo que me. Entonces, un poco yo también lo hablo mucho con las selecciones juveniles y con las jugadoras nuestras que son muy jóvenes. De hecho, la mayoría son de selecciones juveniles. O sea, solo con la sub-20 de Perú nos fue mal en el sudamericano sub-20 a principio de año. Y hoy hay 10 jugadores de esa sub-20 en selección mayor la y que mayor. fueron titulares en el partido con Argentino con Bolivia. Chamo, Chumbi, Gerson. O sea, jugadores que han venido jugando sub-20 este y los anteriores. O sea, Lupita Rodríguez, Mía García, que después no tuvo por lesión, Kelly Rivini, que fue la arquera suplente de Mía Yalí, Laura Miranda, que fue la otra arquera. O sea, jugadores que vienen jugando, Olano, Meyer, o sea, jugadores que estaban. O sea, Olano y Meyer debutaron en selección mayor, o Lupita ya debutaron en selección mayor y todavía tienen edad para jugar un sub-20 más. Sí, sí. Tienen 18 años, 17 años. O sea, nosotros tenemos jugadoras que van a llegar con 4 años más y con la experiencia de haber jugado una eliminatoria y haber logrado resultados positivos en esa eliminatoria. Entonces, claramente que nuestra perspectiva y nuestro objetivo es el proyecto a largo plazo, pero hoy desde un presente o un relato de los últimos 9 meses para acá, mucho más alentador y con una perspectiva de que no nos queda otra que seguir mejorando, porque tenemos con qué. Porque una cosa es decir, yo usé una frase que la escuché mucho en México y en Perú también, que es muy fea, y nos pasaba mucho a Perú. Yo la escuchaba mucho en México con la famosa maldición, ¿no? Del quinto partido, ¿no? La famosa frase mexicana que también la escucho mucho en Perú, es la de jugamos como nunca, perdimos como siempre, ¿no? Y entonces, y yo la decía todo el tiempo y me dolía, digo, ¿sabes cuándo va a ser un éxito esto? Independientemente si clasifiquemos o no al Mundial, cuando dejemos de decir jugamos como nunca, perdimos como siempre. Ahora jugamos como nunca y ganamos. Ahora Exacto. jugamos como nunca y empatamos en Buenos Aires. O sea, ¿se entiende? Entonces, eso, desde ese lugar, la construcción del relato, nosotros vamos con la premisa, la próxima eliminatoria, y a los próximos torneos que juguemos, tenemos el Panamericano el año que viene que se juega en Lima, con la responsabilidad de ser locales, no ser los dueños de casa. Tenemos, digamos, Copa América, eliminatoria, próximo Mundial. Entonces, claramente, nosotros seguimos preparándonos. Vamos a jugar amistoso contra selecciones que están muy por encima nuestro en el ranking FIFA. Queremos seguir midiéndonos, queremos saber qué tan lejos estamos, queremos ir aprendiendo, queremos ir mejorando, queremos ir viendo qué hacen los demás para ver para dónde tenemos que ir, qué tan lejos estamos. No me sirve a mí. No me sirve a mí jugar contra una selección en el ranking 150 y automentirnos y ganarle 5-6-0. No nos sirve. Sí, No nos sí. sirve. Queremos ir por más. Van a ver cuando veamos, cuando cierren el calendario de partidos, ahí van a entender lo que les estoy diciendo, los partidos que estamos intentando cerrar este año tienen fecha FIFA amistoso. O sea, estoy todo el tiempo, pero porque yo me tomo la vida así, Aldo y Ale. Entonces, no puedo no ser lo mismo como capitán, digamos, ¿no? Del barco, como el líder, como el entrenador, digamos, con la cabeza visible. Después somos un montón, un cúmulo de personas atrás que trabajan para que yo esté dando esta entrevista y esté hablando de
no sé si llamarlo milagro o la gesta deportiva peruana. Sí, están los pies y la cabeza del grupo, pero hay 40 jugadoras que se rompieron la madre, como dicen en México, hay un cuerpo técnico de 20 personas, hay un jefe de equipo que ajusta detalle porque la logística, porque la eliminatoria es durísima, la entrega de Conmebol es muy dura, sobre todo la del femenino, porque la de masculino tiene más cupos. En el femenino hay 2 cupos directos y 2 por repechaje. Y nadie presagiaba que Perú podía meterse en eso. Yo creo que Perú, habiéndole ganado a Chile, habiéndole sacado punto a Paraguay, habiéndole ganado a Uruguay, fíjate que las 3 selecciones que se prepararon para competir quedaron por debajo nuestra. Sí, Y fueron por los puntos que por ahí perdieron con Perú, que antes no los perdían. Y es la primera vez que se juega en eliminatoria. Y está buenísimo que así sea, porque eso también marca un poco el crecimiento del fútbol femenino. Y no solamente que el crecimiento va a ser exponencial y continuo, sino que el fútbol femenino llegó para quedarse. Y me parece que también el fútbol femenino tiene su riqueza, su belleza, independiente del masculino, sin entrar en comparaciones. Son distintos y son igual de hermosos los dos. Es un deporte que a mí me apasiona y el fútbol femenino tiene una belleza descomunal en un montón de factores que por ahí el que lo ve desde una lente de una perspectiva más digamos, más de rechazo o más lejana, no la puede ver. Yo siempre invito que los clubes o los directivos acudan cada vez más, quieran cada vez más apostar al fútbol femenino. No me refiero solamente a lo económico, me refiero a un montón de cosas, la mejora de sí, sí. cultura, a que haya cursos y capacitaciones a entrenadores para que formen mejores jugadoras, ¿no? Y que haya mejor calidad. Hoy ya la cuestión física ha mejorado mucho, ya hoy no ves tantos errores técnicos que por ahí antes de manera despectiva, si mirá, no saben sacar un lateral y quieren ser profesional. Entonces hoy ya hay un montón de cosas que no suceden y que haya una eliminatoria te marca un poco la pauta de que el fútbol femenino va creciendo y se va acercando cada vez más o teniendo, digamos, como horizonte métodos de clasificación o competencia más cercanos a la elite de alta competencia del fútbol masculino, copiando lo bueno y no lo malo, ¿no? Sí, de acuerdo. Ale, ¿algo más? Pues yo creo que pudiéramos hablar aquí 3 horas, profe, pero también agradecemos muchísimo su tiempo, toda esta entrevista, que la verdad para nosotros también siempre es un honor, un placer escuchar a gente tan preparada como usted y sobre todo, bueno, pues también desearle el mejor de los éxitos en este proyecto ahora en la selección peruana y esperando, yo sé que el enfoque está por allá en selección y demás, pero ojalá que también en algún momento pueda regresar a la liga porque creo que también le hace falta muchas veces a entrenadores como usted. Bueno, primero que todo, Ale, agradecerte siempre tus palabras. Quédate con la anécdota que no te acordás del partido, pero que debuté contigo en México. México, un país que a mí me ha abierto las puertas, me ha brindado un cariño enorme, me ha tratado como un mexicano más. Hoy, con la ausencia de mi Perú y con la ausencia de Italia, que es mi madre patria, vamos a estar haciendo fuerza por un país que hasta tengo residencia en México, imagínate, que quiero muchísimo. Hoy me debo a Perú, me siento un peruano más y nosotros nos sentimos con el compromiso moral, ético y afectivo y emocional de regalarle a la Federación de Perú, que ha apostado muchísimo a nosotros, el presidente Agustín Lozano, Jean Ferrari como director deportivo, Gaby Moreno, que preside un poco el área, y todo mi staff de gente que trabajamos en Federación, al hincho o a la hincha peruana, regalarle la alegría de que Perú pueda jugar un mundial femenino, cuando hace 9 meses atrás parecía una utopía, ¿no? O algo lejano, casi más que lejano, imposible. Nos dimos cuenta que es más posible de lo que pensaban muchos. Nosotros sí lo pensábamos, por eso me corro, quedo exento a eso, pero creemos que podemos. Entonces, siento que encontré en Perú mi lugar en el mundo y uno también tiene la responsabilidad también de ser grato cuando, sobre todo porque somos técnicos extranjeros, como México en su momento, o Chivas en su momento, confió en nosotros digamos, y apostó en nosotros. Hoy Perú, un país, una selección, una federación, apuesta a alguien de afuera para que vele por los intereses de su país. Entonces,
claro, futbolísticamente hablando en el fútbol femenino, ¿no? Pero no dejamos de representar una selección, a un país, a su cultura, a su historia, y no puedo no llevarlo desde ese lugar, ¿no? Volvemos a lo mismo, fútbol es un hecho social y queremos ver a Perú, no solamente que sea reconocida por sus bellezas naturales, por su historia, por su cultura, por su gastronomía, sino también por su fútbol femenino, ¿no? Pues, profe, en un lugar de Lima de cuyo nombre no quiero acordarme, hay muchos sueños y hay muchos objetivos. Los sueños tienen mucho de locura a veces, ¿no? Pero es importante que se cumplan. Cuando hablo de los sueños, pues quizá estamos hablando de que este objetivo que usted tiene de llevar a Perú a lo más alto, pues va a ser su Dulcinea. Así que todo ese afán de preparación, de seguir adelante, haciendo alusión evidentemente al Quijote de la Mancha. Espero que de verdad los lleve a cabo, que pueda tener un gran futuro con la bicolor, que con estas nuevas competiciones que vienen adelante también pueda plasmar un poco más de toda esa locura, pero bien fundamentada y bien argumentada que ha llevado a cabo y que hoy lo tiene dirigiendo a una selección nacional, pues después de tantos años de preparación. Así que de verdad le deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros poquito más de una hora y de platicarnos tanto de fútbol y de tantas experiencias, porque uno sin duda aprende también de estas pláticas, sí como apasionado del fútbol femenino, en el cual estamos casados y queremos visibilizar en cualquiera de las temporadas, no importa si hay fútbol masculino y mundial masculino, no, eso no importa, el fútbol femenino vive y bueno, la verdad es que me siento privilegiado de haber tenido algunos minutos de plática con usted, profetano. No, por favor, Aldo, y me encantó lo de Dulcinea Alto Bozo, ahí, mi Dulcinea que sea para Perú la clasificación al Mundial en México, justo, así que si está en el destino, ahí trabajaremos, y nosotros trabajamos un poco en consecuencia de eso también, ¿no? De tratar de hacer real lo que para ir para muchos no lo es, trabajamos en consecuencia, siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Ir clasificar al Mundial, y no es un objetivo muy alto que te pones. Y bueno, la expectativa, nosotros trabajamos en función de esa expectativa transformada en la realidad. Lo que sí nos podemos quedar tranquilos, y siempre le digo a la jugadora, y eso fue lo primero que le dije cuando entramos al vestuario post partido con Bolivia, hicimos lo que teníamos que hacer. Irnos a casa, acostarnos sin tener ninguna deuda. Saben que tranquilo vive uno cuando se acuesta y apoya la cabeza en la almohada y saber que lo dio todo y no se guardó nada. Nosotros nos vamos a dar todo y no nos vamos a guardar nada. Después fútbol, Aldo, ya podemos ganar, podemos perder, podemos empatar, nos puede alcanzar, la próxima por diferencia de lo que clasificamos, en esta no tocó, la última jugada con Argentina sí entraba, y una jugadora que suele hacer goles en ese mano a mano, bueno, el destino quiso así, lo que sí nosotros trabajamos en consecuencia todo el tiempo de dar lo máximo para poder lograrlo. Después no está en nuestras manos, no podemos controlar lo que no está en nuestras manos y está en el destino, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que la aprendí en México también, la de primero Dios, ¿no? Y los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, será lo que tenga que ser, pero nosotros vamos a trabajar en consecuencia de transformarlo en realidad. Así será, profe. Pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ahí ahora sí, con Rob Testas, no va a ser un invitado tan espectacular como el profetano, pero bueno, aquí nos vemos la Bueno, próxima semana. Un abrazo. no me lo mate, le bajé la expectativa y aparte me das demasiado vuelo que no merezco. Bueno, chicos, Aldo, vale, un placer enorme. Gracias a todos. Éxito hoy con México, ¿no? Éxito, bueno, Sí. éxitos ahí, bueno. Y acá estamos, seguimos trabajando para nuestra bicolor, para nuestra Perú, para lograr ese objetivo que por ahí es ambicioso, pero nosotros queremos trabajar en consecuencia de llevar a Perú al Mundial, al próximo, ahí en el 2031, en tierras mexicanas, en las tierras del Tri. Así que bueno, les mando un abrazo enorme.